Usted tiene una idea, usted quiere que su idea sea conocida, usted sueña con que su idea se convierta en una serie de televisión, en una telenovela o en una película, pero no sabe muy bien si ya la tiene terminada o ya tiene la escritura hecha o tiene todo. No sabe muy bien cómo desarrollarla, cómo echarla hacia adelante. Probablemente no tiene idea de cuáles son los pasos a seguir para que la idea pueda llevarse a cabo. ¿Cómo hace uno para que la idea que uno ha creado termine siendo realizable o termine en una pantalla? Yo diría que hay 3 vías fundamentales. La primera de ellas, usted tiene una idea y la envía a una productora. Todas las productoras o los canales tienen generalmente un departamento de contenido cuya misión es recibir proyectos y revisarlos. Proyectos que estén perfectamente escritos. Los proyectos tienen que cumplir unos requisitos para poder ser entregados y para que la idea sea considerada. En un departamento de contenido de una productora o de un canal no van a recibir un párrafo, no van a recibir una idea. Tengo las ganas de hacer una historia de bomberos, por decir algo. Eso no es una idea como tal, es simplemente unas ganas, una iniciativa de querer escribir. Pero no es exactamente lo que un departamento de contenidos está esperando. El departamento de contenidos está esperando realmente un proyecto o un proyecto armado, un proyecto con todas las características que tiene que tener un proyecto. ¿Cuáles son esas características? Probablemente si usted asiste a alguno de mis talleres, usted las va a aprender. Pero las características de ese proyecto armado y terminado es lo que hace que una productora decida llevar a cabo la idea. Entonces usted tiene la idea, arma el proyecto y lo envía a una productora. Espera respuesta y si la productora acepta o no, evidentemente su idea tiene luz o no tiene luz. La otra vía para que una idea sea realizable es, por ejemplo, la visita de un productor o un director. Un productor o un director llega a donde usted y le dice: quiero que desarrolles una idea. A mí me pasó recientemente con La Reina del Flow. Yo venía investigando acerca de la música urbana en las comunas. Yo venía investigando acerca del momento en el que el rap dejó de ser rap y se convirtió en reggaetón. Eso me venía sonando en esos tiempos. Luego llega una empresa como Sony y me dice: quiero que desarrolles un proyecto que tenga música, que conecte con los jóvenes y que tenga obviamente drama. Yo venía casualmente con esta idea musical rondándome y Sony me invita o me pide que les desarrolle una historia que tenga esos elementos. Entonces a partir de ahí yo comienzo a trabajar, pero ya hay una iniciativa, ya hay un interés de Sony o de la productora o del canal que el libretista desarrolle o que el creativo desarrolle una idea que tuviera que ver con eso. Así empezó La Reina del Flow. Y la tercera vía para llevar a cabo una idea ya no es solamente que el director o un ejecutivo te proponga desarrollar un concepto, sino que el director o ejecutivo ya viene con una idea. O sea, ya el canal, el director o el productor tiene una idea escrita por otras personas y te entrega ese proyecto para que tú lo escribas. Eso me pasó con Cartas de Amor, por ejemplo, una miniserie que escribí en el 97 al lado de Diego Arbeláez y que ya la idea estaba armada, la idea estaba construida, era un argumento original escrito por Carlos Fernández y Ana Fernanda Martínez. Entonces a mí me entregan esta historia, ya la historia está armada, la idea está armada, el argumento original está hecho y yo lo que hago es escribir un poco los capítulos. Con estas 3 vías y con estos ejemplos yo creo que les cuento un poco sobre cuáles son esas maneras de llevar a cabo una idea. Resumiendo, tienes una idea y la pasas a un canal o a una productora, esperas su respuesta. Segundo, un director, un productor o un ejecutivo te pide que desarrolles un concepto mediante ya algunos parámetros. Y tercero, el director, el productor o el ejecutivo tiene una idea escrita por otro, armada por otro, diseñada por otro y te pide que tú escribas los capítulos, desarrolles los capítulos de esa idea. Esas son las 3 vías con las cuales una idea puede terminar representada en la pantalla. Es tan importante que la idea y que el proyecto que uno ha diseñado llegue siempre a buenos puertos. Muchas veces grandes ideas terminan tergiversándose y transformándose en algo que uno nunca se imaginó que iba a pasar. Para bien y para mal, con éxitos y con fracasos. Yo he tenido ideas que tristemente se han ido distorsionando en el camino y que a veces terminan convertidas en unos adefesios que uno nunca en la vida se imaginó que iban a salir. Esto no es un tema de encontrar culpables, es simplemente que
que en todo proceso creativo y de equipo, porque esto es un trabajo de equipo, la comunicación tiene que ser fundamental. De ahí la importancia de rodearse siempre de grandes profesionales. David Bowie, el gran genio de la música inglesa, decía que buena parte del éxito tenía que ver mucho con saberse rodear y que el éxito en él realmente era algo secundario o no hubiera existido si no se hubiera rodeado siempre de las personas adecuadas. Muchas veces empezamos a escribir y agarramos al mejor amigo o a la persona que tú más estimas. No necesariamente esa persona es la persona indicada para el proyecto que uno puede estar creando. A veces gente que piensa totalmente opuesto a lo que uno piensa, gente que ve la vida completamente distinto de lo que uno la ve, ayuda mucho más a que el proyecto eche adelante, a que la idea se enriquezca mucho más. Personas que en edades, en preferencias sexuales, en modos de sentir, de vivir, sean completamente alejadas y no necesariamente sean tus amigos, pueden terminar siendo fabulosos compañeros y cómplices de escritura. No tiene que ser tu amigo la persona con la que escribes. Confieso que yo siempre procuro rodearme de gente muy cercana y que de alguna manera durante este camino siempre he estado rodeado de personas entrañables y sobre todo de grandes seres humanos. Pero creo que la clave de encontrar que la historia siempre esté protegida es eso, rodearse siempre de personas que entiendan el sentido de la historia y no solamente la entiendan, sino que la enriquezcan. Enriquecer una historia es algo que debe hacer un director, un actor, un productor, el director de arte, de fotografía, el editor, incluso el canal, la productora. Todo esto tiene que contribuir a que la historia que en un momento surgió en el papel termine siendo una cosa genial, fantástica y llena de mucha luz. De eso depende generalmente el reconocimiento del público. El público no es idiota. El público se da cuenta cuando una historia está hecha con pasión y cuando una historia está hecha con entrega. No solamente la pasión y la entrega es suficiente, también se necesita evidentemente una gran técnica, profesionalismo y todo eso lo hace la experiencia. Creo profundamente que hay que rodearse de buenos amigos, pero también creo profundamente que hay que rodearse de grandes profesionales. Lo uno y lo otro no necesariamente van de la mano. Hay algunos casos, yo me siento muy afortunado de que he encontrado grandes amigos muy profesionales. Hay que trabajar siempre pensando en que la historia debe llegar a un muy buen puerto. Cuidar la idea desde que la imaginas hasta la pantalla es el deber fundamental de todos los que formamos parte de un proyecto. Muchas veces pasa, sobre todo con los guionistas que están empezando, que terminan un proyecto en donde están completamente seguros que han seguido todos los pasos que la teoría y que las recomendaciones de guión consideran para ser presentados impecablemente a una productora o un canal de televisión. Entonces, muy animados, están convencidos de que han construido grandes personajes a partir de una idea innovadora, en donde tienen claramente unas líneas narrativas bastante transgresoras. En general tienen un gran proyecto y están completamente convencidos de que van a romper la pantalla. Entonces, muy animados, entregan el proyecto a una productora o a un canal, al departamento de contenidos que lo va a analizar. Pasan unos días y reciben una llamada o un correo en donde dicen: mira, no estamos interesados en la idea, no nos interesa la idea. O peor aún, nunca lo llaman, nunca les devuelven la llamada. La tristeza y el desconcierto se apodera de ellos, porque entonces surge la pregunta de: pero ¿por qué me rechazan una idea que yo considero que es interesante? Muchos, y en algunas ocasiones, hemos diseñado un proyecto maravilloso, una idea maravillosa, y lo hemos entregado a los ojos que no son los adecuados, los apropiados para poder leer y analizar ese proyecto. Es que no todos los canales y no todas las productoras tienen la intención o tienen el estilo o la manera de llevar a cabo determinadas historias. Entonces, la pregunta de hoy es: cuando terminamos de hacer o cuando terminamos de diseñar un proyecto, ¿tenemos claro a quién se lo vamos a presentar? Ahí hay que detenernos. Es importante saber que el proyecto tiene que ser leído por determinados ojos y el proyecto tiene que ser presentado a una determinada persona. Entonces, no debemos diseñar un proyecto, no debemos armar un proyecto audiovisual y entregárselo a cualquier persona sin saber exactamente si corresponde con el estilo de ese canal, con el estilo de esa productora. Diseñemos un proyecto, pero antes de pasarlo a una productora o a un canal,
entendamos si es ese el proyecto adecuado para que el canal o esa productora lo reciba. Ese quizás sea la clave de por qué muchas buenas ideas y muy buenos proyectos quedan en el limbo y perdidos. Y pasa siempre que entonces el guionista se desanima y empieza a dudar de la efectividad de su proyecto. Diseñemos un proyecto y pensemos antes a qué cliente se lo vamos a presentar y si ese es el cliente adecuado para el proyecto que acabo de terminar.